tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Muy buen miércoles tengan todos ustedes, amigos de las redes sociales que nos acompañan aquí en El Timbre Online. Saludo con mucho gusto a mis compañeros de cada miércoles. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Alberto, Héctor, muy buen día para todos. Gracias, igualmente para ti. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola Surya, hola Alberto, buenos días al público. Excelente, buena mañana para todos, buen día para todos. Hoy miércoles que pues amanecemos con mucha información, muchas notas. Rápidamente le comento que el gobernador ya anunció que ya le confirmó la presidencia de la República, que el presidente acude a inaugurar la línea 3 del tren eléctrico de aquí de Guadalajara, por fin, si es que de aquí al sábado no ocurre otra cosa. También renuncia Luis Calvo como director de juegos y sorteos de la lotería, ¿verdad? Renuncia a este personaje y bueno, algo tendrá que ver con la venta de los boletos del avión, de la rifa del no avión. Pero bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en el gabinete del presidente. Pero algo también importante es la actitud del presidente, de la manera en cómo se dirige y cómo minimiza una situación de violencia en contra de las mujeres, como es el caso que por virtud de las circunstancias que están ocurriendo en nuestro país, bueno, pues fue tomada la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México y fue violentada, pues en cierta forma, por el grupo de la organización civil, pues no, ni una más, algo así se llama, ¿verdad? Ni una más, Surya. Sí, así es, Alberto. Bueno, son varios grupos que se han ido uniendo desde la semana pasada. Primero eran madres de hombres y mujeres desaparecidos, que de hecho una de estas mujeres se amarró en la sala de juntas de la sede del Centro Histórico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después se unieron ya desde el sábado, domingo, madres de menores de edad que han sido violentadas sexualmente, víctimas de violencia intrafamiliar y posteriormente ya grupos feministas, ya digamos que del ala más radical de las feministas que son de aquí de la Ciudad de México. Todos en conjunto están exigiendo exactamente lo mismo, que es que haya medidas específicas para que la violencia en contra de la mujer se detenga, que los feminicidios se detengan, porque en este país 10 mujeres son asesinadas todos los días y hay una pasividad enorme, no solo del Poder Ejecutivo, de las fiscalías y de los poderes judiciales en los estados, sino también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ante esta pasividad de la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra, pues las mujeres ya están hartas, estas que son víctimas o víctimas indirectas de los feminicidios y de la revictimización que sigue constantemente registrándose por parte de la negligencia de las autoridades, pues fueron y tomaron estas instalaciones, hicieron una intervención muy divertida, que fue la de algunos de los cuadros de héroes nacionales que colgaban en las paredes de ese inmueble, pues los intervinieron a Francisco y Madero, le pintaron los labios, le pusieron florecitas en el torso al retrato de Madero, y pues eso no le gustó al presidente, porque para él es más importante, sin duda alguna, una pintura, un óleo, que es el retrato de un héroe nacional, como el iniciador de la Revolución Mexicana, Francisco y Madero, que el dolor y el cansancio de las madres que están pidiendo justicia. De hecho, López Obrador calificó estos actos como vandálicos, eso lo hizo el lunes, y ayer martes de plano el presidente dijo que primero, la prensa le está dando mucha importancia a esta toma de la sede de la CNDH
y que sobre todo la prensa conservadora, y que ese movimiento ya se convirtió en algo político, pero que está abrazado, así lo dijo textualmente, está abrazado por el conservadurismo, cuando en realidad el presidente debería de mirarse en un espejo, porque si hay alguien conservador en este país es justamente el titular del Ejecutivo Federal, porque estas mujeres que están protestando también están siendo apoyadas por movimientos feministas que no son nada conservadores, por el contrario, son las feministas que están pugnando, jóvenes mujeres que están pugnando por la despenalización del aborto en todo el país, no solo en la Ciudad de México, están pugnando porque existan organismos y entidades estatales específicas que atiendan, no solo de membrete, que atiendan en forma eficaz a las víctimas, sobre todo a las mujeres que son violentadas. Realmente es un fenómeno que empezó con algo pequeño, pero que ha ido creciendo en la última semana. Y bueno, tan ha ido creciendo y es significativo que el presidente de la República ya dio su opinión al respecto, descalificando a estas manifestantes. Realmente es muy lamentable que el Ejecutivo Federal realice este tipo de expresiones, sobre todo porque muestra que no tiene ningún tipo de empatía. No es capaz de ponerse en los zapatos del otro, porque no necesitas ni ser madre, ni que se te haya muerto o desaparecido o que te hayan asesinado a alguna hija o a un hijo. Sin nada de eso, como seres humanos debemos de tener la empatía y tratar de solidarizarnos con el dolor de estas mujeres que no encuentran a sus hijos, o algunas que son madres de pequeñas que fueron violentadas sexualmente y que no encuentran justicia, o aquellas que han sido privadas madres de mujeres que han sido privadas de la vida y que simplemente las autoridades, la Procuración de Justicia y la Administración de Justicia, pues brilla por su ausencia. Sí, es una situación sumamente lamentable. Y bueno, yo te comentaría, Héctor, te preguntaría, incapacidad, lo que está demostrando el presidente, incapacidad para sentarse a conciliar, a negociar, a tratar de solucionar un problema, y por el contrario, prefiere mejor o ignorarlo o minimizarlo o dejarlo para un lado, ¿no? Mira, yo creo que el error empieza desde el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lamentablemente escogió no precisamente el perfil adecuado para ese cargo, una persona que no había ocupado ese cargo, que ahora los propios manifestantes exhiben en una forma muy penosa, donde le sacan hasta la comida que tenían en los comedores de la dirección de la comisión. Y pues realmente la señora de izquierdista no tenía nada, más bien es burgomarxista. Son de esos que piden que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, pero ellos viven como reyes. Y pues al final de cuentas es una persona que, porque viene de la izquierda mexicana, cree que nadie puede vulnerar su institución, nadie puede protestar porque ellos tienen el monopolio de las marchas y de las manifestaciones. Entonces, cuando alguien no lo realiza dentro del ámbito de Morena, pues entonces ya no les gusta, porque entonces ya son auspiciados por la extrema derecha, por los conservadores del país. Que son las salidas que normalmente el presidente utiliza, ¿no? En vez de enfrentarlas, prefiere mejor denostar la manifestación y pues denostar a sus enemigos y de seguir fastidiando con los fifís y los conservadores, ¿no, Surya? Sí, además es de que no es argumento, es una falacia, ¿no? Como toda falacia, es una expresión que pretende ser un argumento verdadero, cuando en realidad lo que está haciendo es salirse por la tangente. Y Héctor tiene razón. El origen de todo esto es el nombramiento muy cuestionado por parte del Senado, y ahí sí hay que mencionarlo, que a los senadores de Morena se les unieron también los del Revolucionario Institucional,
para poder sacar adelante las 2/3 partes que se requerían como aprobación de la ombudsperson. El hecho de que Rosario Piedra provenga de una familia luchadora de izquierda y en específico de doña Rosario Ibarra de Piedra, que luchó durante mucho tiempo por la desaparición de su hijo, es decir, el hermano de la actual presidenta de la CNDH, realmente eso es lo que sorprende, ¿no? Así como la madre del actual ombudsperson y ella misma en carne propia sufrieron la desaparición de su hermano y del hijo de doña Rosario por parte del gobierno que estaba en turno, en el priismo hegemónico, en este periodo llamado Guerra Sucia, debería de tener un poco de empatía, igual que como no la tiene el presidente, tampoco la tiene Rosario Piedra, y es muy lamentable, además de que se trata de una persona que no tiene estudios de derecho, no tiene conocimiento específico de qué es lo que se debe de hacer para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea mucho más eficaz, considerando que en nuestro país tenemos 2 sistemas de defensa de los derechos humanos, que es a nivel administrativo, que son todas las comisiones de derechos humanos en los estados, y la CNDH a nivel nacional, y en el ámbito jurisdiccional, lo que son los juzgados de distrito a partir del juicio de amparo. Entonces, si no se fortalece este sistema que es administrativo, que, bueno, con los años se ha ido modificando la ley y la Constitución para que cada vez sean más vinculatorias o vinculantes las recomendaciones de la CNDH, a pesar de eso también se necesita no solo tenerlo en las normas, sino tener en la cabeza de la CNDH a una persona que sepa de derecho y no solo que tenga la experiencia en la lucha por los derechos humanos, porque el hecho de que ella haya sido o su familia haya sido víctima de alguna violación a derechos humanos no la califica para ser defensora de los derechos humanos en todo el país. Es lo mismo que sucede cuando los familiares de víctimas de secuestro, ¿no? Es cierto, pues su opinión muchas veces es muy importante, sobre todo porque han tenido la experiencia como Martí, por ejemplo, ¿no? Alejandro Martí, que secuestraron a su hijo. Sí pueden opinar porque han sufrido en carne propia todo lo que las ineficiencias de nuestro sistema, pero eso no los califica como para ser fiscales, por ejemplo. O sea, hay requisitos específicos en los cuales la ombudsperson debe de tener, y en este caso realmente es lamentable, sobre todo porque, bueno, Rosario Piedra es una persona que no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución, en la ley, para ser la titular de la CNDH, por la simple y sencilla razón de que fue dirigente de un comité estatal en Nuevo León, específico de Morena. Y eso está prohibido por la ley. Simplemente ella lo quiso esconder. Antes de que fuera su elección, renunció a su militancia de Morena, sin mencionar que ella sí había sido dirigente. La ley no prohíbe que seas militante, sino que haya sido dirigente en un partido político, y ella lo había sido. Entonces, ni siquiera los requisitos de ley cumplió, lo mayoritearon en la Cámara de Senadores su nombramiento, y bueno, el resultado aquí está: una inactividad, una insensibilidad, ineficiencia a más no poder. Y lo primero que dijo cuando llegó en noviembre del 2019, Rosario Piedra dijo que iba a aplicar medidas de austeridad, y como dice Héctor, bueno, pues la austeridad no se notaba en esos refrigeradores con cortes finos y las alacenas rebosantes de alimentos para muy pocas personas, porque hay que destacar que en esas oficinas de la Comisión Nacional, en el centro histórico, prácticamente estaban vacías, casi no se utilizaban. Ahí había antes una oficina que se denomina Pro Víctima, y Rosario Piedra decidió que no iba a ocupar las oficinas centrales, que hay 2, las 2 están en Periférico Sur, en la Ciudad de México. Una es en la esquina con Luis Cabrera y otra un poco más adelante, más hacia el norte. Pero bueno, ella dijo que no iba a ocupar esas oficinas y que se iba a ir al centro, pues le queda de pasada para recibir órdenes ahí cerca de Palacio Nacional, porque en realidad eso es lo que ha hecho. En vez de defender los derechos humanos de las víctimas, lo que ha hecho es defender al gobierno de López Obrador.
Híjole, pues es una situación muy compleja. Es el edificio de la calle de Cuba, ¿verdad? De Cuba. De Cuba, ahí Sí, en el en el centro centro histórico, enseguida de unas cuadras de Palacio Nacional, más cerca de la Secretaría de Educación Pública que de Palacio, pero bueno, todos modos ahí caminando, están a tiro de piedra, ¿no? De donde le dan línea, sin duda alguna, porque eso es lo único que ha demostrado la ombudsperson. Héctor, y entonces, ante esta situación y ante este panorama que ustedes nos plantean, ahora sí que como diría aquel personaje de la televisión, ¿quién podrá defendernos? Es que ese es el problema, fíjate, una institución diseñada para defender nuestros derechos humanos no puede estar a la expensa de lo que le indique el presidente hacer. Precisamente el ombudsman debe ser una de las gentes más independientes en una república como la nuestra, para que precisamente esté atenta a cualquier violación. Yo inclusive le tenía miedo a que esta señora llegara y empezara a desistirse de acciones de inconstitucionalidad que había planteado el anterior titular, o bueno, el órgano en manos del anterior titular, porque no iban a favor de algunas leyes de Morena. Pero el problema no es que hayan modificado la ley para beneficiarlo a ella, es que reiteradamente el presidente de la República viene modificando leyes, ordenando al Congreso que modifique leyes para beneficiar a sus allegados. Tenemos el caso de la frase célebre que ahora sufrió porque le recortaron el presupuesto doblado, pero tenemos como ese, pues varios más, ¿verdad? Y ahora ya nos enfrentamos, el caso que plantea Zuria de la titular de la comisión, y ahora nos enfrentamos a otro igual o más grave. Ya mandaron el que quiere el presidente que sea encargado de la PRODECON, no reunía los requisitos de ley, así como tampoco la del SAT reunía los requisitos de ley. Entonces, ¿cuál es la solución de este gobierno? Pues modifiquen la ley para que mis cuates quepan, porque yo quiero que ese sea el titular. Entonces ahora están modificando, ya mandaron la iniciativa en senadores para modificar la ley de la PRODECON, quitarle los requisitos a aquellos que tenía y ahora sí yo pueda meter a mi cuate, que es el que quiero que entre a ese puesto. Imagínate la Procuraduría, y hago el símil porque es la Procuraduría similar a la de Derechos Humanos, que defiende la violación de los derechos humanos de los contribuyentes concretamente. No nada más defiende los derechos humanos en general de todas las personas, sino que en este caso es un puesto eminentemente técnico, eminentemente especializado, y ya están modificando la ley para meter al cuate, aunque no sepa nada de la materia. Pero acuérdate que aplicamos la regla, y perdónenme el auditorio la frase que voy a usar, 90% honrado, 10% aunque sea pendejo. Sí, tenemos la experiencia que tú ya comentaste del director del Fondo de Cultura Económica. ¿A ese te refieres? Paco Ignacio Taibo II. Así es. Sí. O sea que estamos hablando de una legislación a la carta. Pues modifican la ley para meter a los cuates. No, pues está bien. Pues sí, hasta el privilegio. momento, en el caso de PRODECON, ya en amparo hubo un par de contribuyentes que promovieron amparo y en ambos casos se otorgó la suspensión definitiva. Todavía no se lleva a cabo precisamente por el asunto de la pandemia y los retrasos que ha habido en el Poder Judicial de la Federación. Todavía no se lleva a cabo la audiencia constitucional donde se ve el fondo y ya la sentencia definitiva de esos amparos. Pero por el momento, las propuestas del presidente López Obrador no pueden ser analizadas en el legislativo. Las personas que López Obrador quiere y que no reúnen los requisitos para ser titulares de PRODECON no pueden aspirar al puesto precisamente por esos amparos, porque es violatorio de la ley. O sea, simplemente, o sea, no es posible que el presidente quiera para un puesto que es eminentemente técnico, como dice Héctor, pues personas que no tienen la experiencia, que es uno de los requisitos que establece la ley de PRODECON.
alta o ese tipo de actividades en 3 años previos, por lo menos. Y las personas que está proponiendo López Obrador no lo tienen, tal y como sucedió también con la titular del SAT y como ocurrió también en el caso de Paco Ignacio Taibo, ¿no? De igual forma, o sea, modificar la norma para que mis amigos entren. O sea, no solo no hay que, por ejemplo, ¿se imaginan a Peña Nieto mandando una iniciativa para modificar la ley para que él pusiera en un puesto a alguno de sus amigos? Se lo hubieran comido vivo, simplemente. ¿Por qué a este se lo vamos a permitir? Hubieran incendiado el país. Claro. Sí. Pues es un tema que hay que analizar más a fondo, pero también hay otros temas que nos interesan tocar el día de hoy. Y que también ha, pues, simbrado en cierta forma la vida política del país y que también el presidente, pues, ha tratado de minimizar el hecho, ¿no? Y me refiero a la salida de los 10 gobernadores de la CONAGO. Pues 10 gobernadores entre los cuales se encuentran Javier Corral, se encuentra el mismo Alfaro, se encuentran el gobernador Sinue de Guanajuato, el gobernador de Querétaro también, que es otro de los que están, bajo el pretexto o con el pretexto de que AMLO amenaza la democracia. Es un hecho pues medio complejo, medio pues que se está analizando y bueno, pues el mejor comentario y el mejor punto de vista es el de ustedes con respecto a esta salida de los 10 gobernadores de la CONAGO. Héctor, ¿qué nos dices? Mira, yo creo que no pasa nada. Yo minimizo el hecho así como lo minimizó el presidente, pero con diferentes argumentos. La CONAGO no es un órgano que exista por disposición constitucional. Es una conferencia de gobernadores que de mutuo acuerdo acuerdan reunirse para mejorar las cosas. Y si no les están haciendo caso, pues mejor me salgo. Y hacen bien los gobernadores en salirse. Ahora bien, el tema es todo el escándalo que han hecho. Abandonar el federalismo. Eso es completamente falso. Los gobernadores se quejan de un trato no equitativo, no digno, no justo en cuanto a los repartos del dinero federal. ¿Por qué? Porque hay estados que recaudan mucho y no reciben dinero. Y recordemos que en la mira actual de la federación nada más están sus estados chiqueados del sureste y sus obras faraónicas. Entonces le quitan a los estados que ingresan mucho dinero para llevárselo a esos estados. Y esto pues ya les hartó a los gobernadores porque ellos lo que quieren es una mayor reciprocidad en cuanto a lo que aporta mi estado, regrese en la misma proporción que los otros estados, pero no que haya incongruencias grandes. Y déjame decirte que aquí sí lo digo abiertamente, el que menos tiene de qué quejarse es el gobernador de Jalisco, porque a él sí le están regresando, y como decía Fox cuando discutíamos lo del IVA, le están regresando el café y copeteado. Jalisco en 2017, ahorita checo el dato exacto, hace 2 años, tuvo una recaudación, fíjate bien, perdón, se me cerró la cifra. Tuvo una recaudación de 86,738 millones de pesos. Sin embargo, ejerció un gasto federalizado, esto es lo que la federación le entregó para gastar en Jalisco, de 100,141 millones de pesos. En ese caso, pues están felices porque recibieron más dinero del que aportaron. Pero en el caso de Nuevo León, que para mí es significativo porque es uno de los productos internos brutos más grandes del país, déjame decirte que Nuevo León generó una recaudación total de 258,623 millones de pesos y nada más se le regresaron 68,822. Es increíble la diferencia entre lo que aportó que lo que se le recaudó. Y lo mismo lo puedo decir, por ejemplo, de Tamaulipas. Tamaulipas es un estado que recauda mucho dinero por petróleo, por puerto, por su actividad económica adicional, y generó recaudación por 228,000 millones.
y nada más le devolvieron 52,148 millones. Entonces, ahí es donde notas las grandes incongruencias de lo que debería ser y lo que es en realidad este programa, esta mala ley de coordinación fiscal, que lo que quieren los gobernadores en el fondo es que se modifiquen estos parámetros de reparto, porque no es dinero federal, es dinero de los estados en un pacto nacional que la federación recauda, pero se debe distribuir equitativamente y se le debe quitar al presidente esa discrecionalidad de aplicar determinadas partidas en lo que él quiere a sus programas sociales, a sus inversiones, y dejar a los estados sin dinero. Y por el otro lado, el dinero que se les entrega a los estados, hay que recordar que se les entrega etiquetado. Esto es, ya viene con un destino específico. Entonces, no podemos decir que le estén dando la libertad a los gobernadores de ser, como nos dice la Constitución, estados libres y soberanos que puedan hacer lo que a conveniencia del estado que los eligió, lo que ellos consideren lo más razonable. Estas notorias asimetrías es lo que generan esta bronca, y yo espero que en los próximos días alguien consciente, alguien congruente del gobierno federal le recomiende al señor presidente, esperemos que lo entienda, la necesidad y la importancia de una nueva convención fiscal, donde se junten las 32 entidades federativas a tratar de buscar, no el equilibrio perfecto porque no existe, No. pero lo más justo para la gran mayoría de los estados, y quitarle la discrecionalidad al presidente de la República en el gasto. Surya, te escuchamos. Sí, yo creo que además de que se requiere una nueva ley de coordinación fiscal, yo creo que es un buen gesto político de parte de los 10 gobernadores. Si bien la CONAGO no es un órgano constitucional, como ya lo decía Héctor, la verdad es de que es más simbólico en términos de quién es quién en la producción, quién es quién en la generación de riqueza en este país, y cuánto es lo que se les está devolviendo. Que eso es en general el punto nodal por el cual se salen de la CONAGO los 10 gobernadores. Sobre todo también, que también lo mencionaron en su salida, que por más que han querido negociar y tratar de establecer un diálogo y mesas específicas para algunas negociaciones con el Ejecutivo Federal, pues nomás no se puede. O sea, en realidad este presidente es un presidente muy centralista, que él quiere hacer y deshacerlo como a él le convenga, sin tomar en cuenta que al final todo lo que el gobierno federal está gastando lo producimos todos en cada una de las entidades. Son las personas que están produciendo y pagando impuestos los que conforman esa gran bolsa que es el presupuesto. Y los 10 gobernadores también habían ya mencionado hace unas semanas que entre esos 10 estados, en general, digamos, si se suman todo el presupuesto federalizado de las 10 entidades que ahora ya no forman parte de la CONAGO, en realidad por cada 10 pesos generados en Producto Interno Bruto de esas entidades, la federación solo les estaba devolviendo 3 pesos. O sea, en general, de los 10 estados, producen 10 y 7 se quedan en el gobierno federal para repartirlos como ellos quieran, y solo se les devuelven 3 en promedio a las 10 entidades, lo cual es gravísimo, porque si bien no puede haber un pacto que sea justo a la perfección, sí debe de ser equitativo y seguir apoyando a las entidades que están generando esa riqueza y no dilapidándose en proyectos como el Tren Maya, como Dos Bocas y otras iniciativas que tiene el presidente para el sureste del país, que si bien se requiere mucho apoyo para esos estados que son los más pobres de México, pero también debe de hacerse una inversión pensada en que sea productiva, no solo en dádivas, sino en solo pensando en que se va a desarrollar a partir del turismo, como lo es el proyecto del Tren Maya, ¿no? Que al final de cuentas está afectando no solo a las comunidades indígenas, también a la ecología y
al final de cuentas, según todos los estudios, no va a haber una generación de riqueza por ese proyecto en específico, cuando ese dinero pudiera invertirse en otro tipo de proyectos que sí pudieran generar mayores oportunidades para las personas que carecen de muchas cosas en el sureste del país. Pero políticamente me parece que está bien, es un mensaje para decirle, mira, el presidente, ya nos cansamos, estos gobernadores están cansados de tratar de dialogar, simplemente el presidente no les quiere hacer caso. Interesante todo lo que comentan y bueno, pues de esta forma es como llegamos ya al final del programa. Híjole, quedan muchas cosas todavía por comentar con todo esto que conllevan. Ojalá y bueno, lleguen a ese nuevo pacto, a esa nueva coordinación entre la federación y los estados y realmente pueda ser realmente productivo. Ojalá y alguien, como ya dijeron aquí, alguien le hable de cerca o al oído al presidente y lo haga entrar en razón, que lo vemos muy difícil, pero bueno, esperemos que sí ocurra. Gracias, Surya Palacios, por acompañarnos este miércoles. Gracias, Alberto, Héctor, encantada. Gracias, Héctor. Gracias, Alberto, Surya, buenas noches, buenos días a todos y que tengan feliz día. Excelente, gracias. Y yo me despido, lo espero el próximo viernes aquí en el Timbre Online. Muchas gracias, que tengan un buen resto de semana.